Hola, ¿qué tal? Bueno, si llegaste hasta acá, quiere decir que hemos llegado al final. Este es el último video. Como vemos, este video está ligado a la motivación en organizaciones y equipos de trabajo. Vamos a utilizar como sinónimos a veces, mientras hablamos organizaciones, equipos de trabajo, no como sinónimos, sino que a veces nos vamos a dedicar más al concepto global de las organizaciones y a veces la motivación en equipos de trabajo que tiene actitudes similares, ¿no? Eh, la, Generalmente tenemos en cuenta a la motivación como algo parecido a la actitud, similar a la actitud. Es decir, encontramos muchas veces, che, tenés que estar motivado, no te veo motivado, ponete las pilas y ese tipo de cosas. Suele asociarse la motivación a esos aspectos. Por supuesto, no podemos negar que ciertos aspectos pueden estar vinculados a la motivación. Y justamente el primer punto que tenemos para ver tiene que ver justamente con los factores vinculados a la motivación. Y el primero que te dice es el comportamiento individual. Es decir, todos los aspectos que nosotros vimos del comportamiento individual están ligados de cierta manera a la motivación, los valores, la aptitud, la actitud, la percepción y la personalidad. Todos esos factores están vinculados a la motivación. ¿Cómo están vinculados? Bueno, no es una manera, y tampoco nosotros tenemos, ni yo tengo, digamos, los conocimientos necesarios como para desarrollarlos psicológicamente, pero lo importante es que sepamos que la motivación está interrelacionada con el comportamiento y también, como seguramente lo estás viendo en el gráfico, está vinculado al liderazgo. No cabe ninguna duda que la motivación tiene un enlace con el liderazgo que se ejerce en la organización o en el equipo de trabajo. Y obviamente que ese liderazgo y ese comportamiento individual se desarrollan dentro de un ámbito de la cultura de la organización y también la cultura del equipo, porque ahí vimos el concepto de subcultura en videos anteriores, donde también se producen subculturas en en los equipos de trabajo. Por un lado, lo vimos en liderazgo, que hay que tener en cuenta, ojo, con el vínculo de la subcultura del equipo de trabajo con la cultura imperante en la organización o la cultura fuerte en la organización. Otro aspecto que estamos viendo claramente es que el conflicto y la comunicación es otro de los factores claves que intervienen en la motivación. Quizás no sean los únicos, pero son los más importantes. El liderazgo con el conflicto también está vinculado, obviamente también está vinculado con la comunicación. Todo esto en realidad es un paquete que nosotros, como siempre lo venimos diciendo durante todo a lo largo del curso, si bien lo expresamos de manera separada, en la práctica actúan de manera solapada y absolutamente interrelacionada y algunos factores puede ser que se confundan con otros. Porque la situación, lo que me refuerza esta situación que estoy expresando, mejor dicho, es que no cabe duda que en las organizaciones son sistemas sociales. Si no, no estaríamos hablando de estos aspectos. Estamos tocando el tema de motivación y estamos tocando casi todos los temas que hemos desarrollado hasta aquí, si no todos. ¿Mm? Entonces quiere decir que hay una concatenación, hay un enganche entre todo lo que venimos viendo a lo largo de, el curso, de estos videos que vinimos desarrollando, y el concepto de motivación, que está al final como rodeando, y por qué este concepto de motivación está al final. Entonces podemos decir, en un momento determinado, como lo dice Alfonso Alcántara, un psicólogo español que realiza charlas TED sobre, fundamentalmente, para capacitación para carreras de profesionales, pero vinculado a personal o al talento. Y Alfonso Alcántara contaba un chiste en una de las charlas que decía, Martínez, le dice el jefe a Martínez, Martínez, pero usted tiene que venir motivado de su casa. Y Martínez le dice, pero lo que pasa es que
salgo motivado de casa, pero cuando llego acá se me pasa. Y entonces, ¿por qué será eso? Entonces, vamos al siguiente concepto. Y el siguiente concepto es, ¿qué es la motivación? La motivación es un resultado. Y entonces, más que echarle la culpa a Martínez, vemos que Martínez dice que sale motivado de su casa y cuando llega se le pasa. Entonces es un resultado. ¿Es un resultado de qué? De la interacción de cada persona, de cada uno de nosotros, con la cultura, los métodos del equipo, los métodos de la organización y del contexto y los incentivos. Pero lo más importante de esto es que toma a la motivación como un resultado y que la motivación es la motivación y está compuesta por aspectos contextuales, idiosincráticos, específicos y temporales. Contextual porque dependen del contexto en que se desarrolla dentro de la organización. No estamos hablando del contexto organizacional, está claro, ¿no? Dentro del contexto donde se desarrolla esa motivación o de donde debería desarrollarse esa motivación. Idiosincrática, perdón, porque tiene que ver con nosotros, como la percepción, como todos los aspectos del comportamiento individual, mucho de las cosas las llevamos puestas dentro de nuestro ser, nuestros intereses, etcétera. Es específica porque la motivación tiene que llevarte a una acción específica, por eso es específica y es temporal porque se aplica en un momento determinado, porque después puede ser no, seguramente varíe a lo largo del tiempo. Esos son los cuatro aspectos que juegan para terminar de definir lo que es la motivación. Y la motivación está vinculada a aspectos concretos. No es un tema específico de incentivos y vemos que un bonus no está solamente ligada a eso. Y veamos el primer ejemplo respecto a eso. Y el primer ejemplo tiene que ver con una empresa de servicio de catering. El servicio de catering, como ustedes sabrán, o el catering aéreo, si quieren, es decir, aquellas compañías gastronómicas que se dedican a o hacer fiestas o hacer, en este caso, que es el ejemplo que estamos dando, que es aéreo, hacer menúes para las distintas compañías. Entonces, vamos a ver el caso de un sector de pricing. El sector de pricing generalmente lo que determina es el costo estándar para poder determinar así los precios de venta. Aproximadamente, te lo digo como para si no tenés idea qué hacen los sectores de pricing. Entonces, el sector de pricing, ¿qué hace? Cuando sale una receta nueva, que en el caso de los catering aéreos suelen salir muchas recetas nuevas permanentemente, las recetas son brindadas, los menúes son brindados por las compañías y las empresas de catering lo que hacen es interpretarlos, hacerlos receta y adecuarlos también a los insumos que hay en cada país donde se encuentra la empresa. Entonces, el departamento de pricing realiza unas tomas de rendimiento, es decir, cuando sale un plato nuevo tenés que saber cuántos gramos lleva de esto, de carne, cuánto lleva de salsa, cuánto lleva de esto. ¿Para qué? Para determinar el costo estándar. Lo concreto que en esta empresa se realizan aproximadamente 50 tomas de estos controles de rendimiento, 50 tomas mensuales, 600 tomas al año. Estas tomas generalmente se realizaban de una manera de llegar, tratar de encontrar que haya una balanza libre, de ver que en ese momento que se había prometido que iban a hacer un lote, porque imagínense que una empresa de catering hace a gran escala, no es que hace un plato, sino que hace todo un lote quizás para el menú de dos compañías o lo que fuere, pero hacen a gran escala. Entonces, mañana vamos a hacer, supóngase, una carne mechada, por decir algo. Bueno, llega a la cocina, no la vamos a hacer hoy, la vamos a hacer mañana, y esa serie de cosas. Ese era el contexto donde se realizaban las muestras. En concreto,
Lo que pasaba era que el establecido el costo estándar, CS estándar, o puede ser CE, costo estándar en español, y establecido ese costo estándar versus el costo real. El costo estándar es lo que debería costar, es decir, cuando vos haces la muestra de 100 gramos, y vos decís que si lleva 100 gramos de algo, cuesta tanto. Ahora, el tema pasa que cuando hacen el plato real, no hacen 100 gramos, hacen 150 gramos. Entonces, ¿qué se hace después? Se establece la medición del costo real. En concreto, cuando se realizan las mediciones del costo real, en esta empresa se detecta que había un error de un 20%. Es decir, el 20% de las tomas de rendimientos se efectuaban erróneamente, es decir, 120 mediciones al año de las 600 eran realizadas de manera errónea. Obviamente, ante esta situación, el departamento de pricing se junta con el responsable de la cocina, que suele ser un chef ejecutivo especializado en este tipo de, de producción, porque la producción a gran escala es distinto a la de un restaurante, por ejemplo. Y dicen, bueno, vamos a solucionar este tema. ¿Cómo solucionan este tema? De una manera muy concreta y muy simple, no muy rebuscada. Se buscó un sector específico donde se debería realizar la medición, se adquirieron las balanzas necesarias para efectuar el pesaje de manera correcta de los distintos componentes que puede tener un plato, se dijo los lugares adecuados para que pudieran estar los computadores sin que fueran dañados por algún tipo de salsa o alimento, también preservar que los alimentos no sean contaminados. Se hizo un sector adecuado para realizar las tomas. Además, se puso un cartel que decía claramente: está absolutamente prohibido molestar a la gente en este sector. Aproximadamente decía eso. Es decir, una acción, se hizo una acción simple, simple. Esa acción hizo que los errores bajaran al 5%, no que bajaran un 5%. Es decir, en vez del 20% de los errores, tuvieron 5% de los errores. ¿Qué quiere decir esto? Esto en concreto, si querés influir en la motivación y en el compromiso de las personas, cambia la manera de hacer las cosas y provéele del equipamiento necesario. Cuando la gente trabaja en situaciones precarias y sin los elementos necesarios, se desmotiva. Y aparte, lo primero que llega a la conclusión a la gente es que a la empresa no le interesa el trabajo que vos estás realizando. Con lo cual, es un factor desmotivante. Ahora, si por el contrario tenés todos los elementos necesarios, tu motivación aumenta o sube o por lo menos se facilita. ¿Mm? Veamos otro ejemplo concreto. Un grupo de retail de 800 locales. Retail generalmente son las tiendas como Garbarino, ese tipo de cosas, o Coto, supermercados de distintos tipos, se lo llama retail. 800 locales, administrar eso no es poca cosa, compran un gran local que tenía una planta alta que no podía ser utilizada como local. El techo era relativamente bajo para poder usarlo como local, entonces deciden hacer la administración, la cual la adecúan eh, bastante bien, es decir, bien pintado, bien instalado, con baños bien instalados, pero resulta ser que no tenía ventanas a la calle, excepto algunas pequeñas ventanas, y en general la gente estaba permanentemente con luz artificial. Si bien la oficina estaba bien instalada, el rendimiento de las personas empezó a decaer y por sobre todas las cosas empezó a aumentar el ausentismo. Es uno de los índices para medir el tema de la motivación. El índice de ausentismo, cuando aumenta el índice de ausentismo, eh, generalmente están vinculados a cuestiones de la motivación.
¿Qué era qué es realmente desmotivante? ¿Las personas se desmotivaron? No, lo verdaderamente desmotivante era la nueva oficina. Ese era el factor desmotivante. También es el factor desmotivante si a una persona que tiene una oficina linda, instalada con sus cosas, vos la sacás y la llevás, qué sé yo, a un sótano. También es desmotivante. Entonces, estos son aspectos que se tienen que tener en cuenta también para la motivación. Y la desmotivación en un equipo de trabajo. ¿Qué pasa? El equipo de trabajo se siente agobiado por mucha presión, porque los objetivos que se le imponen son muy elevados, y donde generalmente algún tipo de liderazgo ejerce muchísima presión sobre los equipos y exige rendimientos de alto perfil en forma inmediata. Y eso generalmente puede llegar a provocar miedos que en definitiva terminan desmotivando a las personas. ¿Cuál es la solución de esos aspectos? La solución de esos aspectos es dividir el objetivo. Dividir el objetivo de manera que requieran comportamientos más sencillos y específicos, quitándole presión a todos los miembros del equipo que vos tenés a cargo. Puede ser todo el sector administrativo, todo el sector comercial. Y así mejorará la motivación de las personas. ¿Y para qué los juntás y decir hay que hacer la Torre Eiffel? La tienen que hacer mañana. Bueno, entonces vamos a hacer la Torre Eiffel, la tenemos que hacer, la Torre Eiffel, es un ejemplo tonto que estoy dando, pero ¿quién se va a cargar de la base de la Torre Eiffel? Bueno, vamos a empezar con la base, vamos a concentrarnos en hacer la base en forma adecuada y vamos. Entonces ya no estás con el objetivo de la Torre Eiffel, ya empezás con la base, el equipo está concentrado en la base de la Torre Eiffel, que va a ser larga, pero bueno, eso es lo importante a tener en cuenta para la motivación. Con estos ejemplos que te estoy dando, no estoy diciendo específicamente que con esto las personas ya van a estar motivadas, pero sí son aspectos que no se tienen en cuenta a la hora de hablar de motivación. Son acciones concretas que vinculan a las personas y vinculan al trabajo que tienen que hacer las personas. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos cuando estamos hablando de motivación. Bien, vamos a hacer una pausa, ¿no? Tendría que ser más pausado porque los mato hablando, pero bueno. Bien, seguimos con algo muy conocido, la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow parte de las necesidades fisiológicas y llegan hasta las necesidades de autorrealización. La hemos visto reiteradamente. Quien no la ha visto, bueno, ahí tiene bastante explicado, y si no, con solamente googlear va a encontrar la explicación de la pirámide de Maslow. Pero Alcántara, volviendo a Alcántara otra vez, hace una definición excelente sobre la pirámide de Maslow, que está hablando de factores motivadores, ¿no? Estamos hablando de motivación. Después de que tenés las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad social y reconocimiento, buscar la autorrealización. Todo eso tiene que ver con la motivación que va teniendo la persona. Entonces, como factores motivadores, y un factor motivador importante para tener en cuenta cuando estamos hablando de motivación, además de los aspectos que vimos anteriormente, que la motivación es un resultado y que puede llegar a ser el resultado en alguna medida de las condiciones de trabajo, por decirlo de alguna manera, también puede ser que la motivación esté vinculada a una frase que resume la pirámide de Maslow. Una vez que comiste y cobraste, por decirlo de esa manera, es decir, que tenés satisfecha tus necesidades básicas y tenés el dinero, lo que requerimos las personas es atención. Las personas requieren atención. Por supuesto que
la remuneración es un aspecto importante. No estoy minimizando eso, pero no es el factor clave para retener una persona dentro de una organización. Entonces, si aproximadamente estás medianamente dentro de un espectro de motivación, después vamos a ver otros factores también, ¿eh? Acuérdense, estamos viendo una escalerita respecto al conocimiento de la motivación. No me estoy cerrando acá en la motivación, ¿no? Digo porque decir yo, porque algunos podrían estar levantando la mano ahora y decir, pará, yo tengo otras motivaciones. Bueno, ahora las vamos a seguir desarrollando. Pero por ahora, lo más importante es que comiste, cobraste, atención. Atención personal, atención, no atención de... Si las personas requieren atención. Podríamos decir que un clima de trabajo ideal es aquel que logra tres aspectos: ausencia de miedo, desarrollo profesional y relaciones personales. Ahí con desarrollo personal le agregamos otro factor más, es decir, ausencia de miedo, desarrollo profesional y relaciones personales. Son los tres aspectos que podríamos decir son claves para el ambiente de un trabajo y como un factor motivador. Factor motivador que no necesariamente lo logre. Estamos viendo otros factores que vimos otros factores anteriormente, es decir, que también el tener los materiales adecuados, también tener un liderazgo que cuide la presión sobre el equipo de trabajo. Esos son todos factores que hacen a la motivación. Cada vez más se refuerza la idea de que la motivación es un resultado, no cabe ninguna duda. Bien, hasta aquí llegamos con los factores motivadores. Sigamos entonces, como una especie de resumen: condiciones laborales, desarrollo profesional, autonomía, determinada autonomía, el clima laboral y la cultura organizacional. Los factores motivadores. En eso tenemos que trabajar. Vos decís, ¿el liderazgo no influye? Por supuesto que el liderazgo influye. Por supuesto que el liderazgo influye en todos estos aspectos. Pero, bueno, obviamente, pero no es únicamente el líder de un equipo de trabajo, por ejemplo. Una cosa es si estamos hablando del CEO de la compañía, o gerente general, o director general, como quieras decirle. Ahora, si estamos hablando de una persona que dirige un equipo de trabajo, las condiciones laborales, el desarrollo profesional, la autonomía, el clima laboral y la cultura organizacional son claves. Si estás dirigiendo una organización, también, como factores motivadores. ¿Ah? Bien, existen ciertas técnicas de motivación, que se aplican. Es el onboarding. El onboarding es cuando empieza el trabajo. No sé si tienen experiencia cuando empezaron el trabajo, cómo lo recibieron en las organizaciones. Le cuentan cómo es la organización, quiénes son los dueños, qué está haciendo, cuáles son su misión, su visión, cuál es la visión de las cosas. Le cuentan más o menos cuáles son, cómo se maneja la empresa para la promoción de las personas en el ambiente laboral, para el progreso profesional de las personas, los planes de desarrollo del equipo, los planes de desarrollo de la empresa, la formación del personal, qué hace la empresa para formar al personal, qué le brinda la empresa al personal, cuáles son los reconocimientos existentes. Esas son técnicas de motivación. Como vemos, siempre son cuestiones antes, no es que la motivación es como unas porristas que están alrededor nuestro motivándonos, vamos, ponele gana, ponele gana, ponele gana, ponete las pilas. No, no, son acciones concretas. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, las personas son incorporadas a la empresa
y por ahí lo recibe un supervisor, le llaman, che, va a ir un fulanito nuevo al local, recibilo, se llama bla, 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 recibilo, va a ir a las 9, va a estar a las 9 y bueno, contale un poco las cosas que tienen que hacer, presentáselo a los vendedores, es un vendedor más como el que me pediste, y presentarlo a los vendedores y bueno, que empiece a trabajar y listo. Dale el uniforme y ya está listo. Chao, chao, chao. Cortás, ¿no? A ver, ¿quién le cuenta cómo es la empresa? Los vendedores le va a contar cómo es la empresa. Entonces hay que tomarse el trabajo de cuando, si a vos realmente sos parte de una organización y tenés la responsabilidad de reclutar el talento, hay que ocuparse cuando el talento llega. Hay que ocuparse de explicarle dónde se está metiendo. Hay que explicarle cuáles son los planes de promoción laboral, cuáles son los planes que tiene la empresa eh, y esos factores que están descritos ahí para no volverlos a repetir. Pero generalmente cuando una persona entra a la empresa, muy pocas compañías se dedican a brindarle este tiempo a las personas que ingresan. Graso error, grave error. Y sobre todo, grave error y una pérdida de oportunidad para que la persona se sienta contenida. ¿Te acordás? Una vez que comiste, cobraste, lo que requerís es atención. Acá ni siquiera empezó. O sea que lo que requiere es atención la persona. Pero una atención seria, no palmaditas en la espalda. Una atención concreta, con acciones que lleven a la persona a sentirse contenida en un ambiente de trabajo adecuado. Entonces ahí sí puedes tener personas motivadas, porque la motivación es un resultado. Bueno, y seguimos con los resultados entonces, eh, y no nos falta mucho. Este va a ser un video cortito para que te vayas poniendo contenta, contento. Y entramos ahora al otro aspecto que son las nuevas técnicas, o las nuevas tendencias, perdón, más que técnicas, nuevas tendencias que tienen que ver con programas de placement, con gamificación de los juegos, el workflow, la evolución de los profesionales, snack learning, el nuevo aprendizaje, que es en vez de largas capacitaciones, generalmente las compañías todo este tema lo van manejando con redes internas y con programas específicos para que las personas generalmente lo hagan en forma grupal, se hacen eventos específicamente para lograr la gamificación y para lograr además un vínculo social. Sobre todo hoy también estas nuevas tendencias están teniendo modificaciones sobre los trabajos híbridos que se están haciendo o ya ni híbridos online en algunos casos totalmente. Entonces, estos aspectos son nuevas tendencias que se están aplicando hoy en el ámbito de los departamentos de talento, como suele llamárselo ahora, o departamento de las personas, no más de recursos humanos, aunque muchas empresas lo llaman recursos humanos, que no tienen nada que ver con el aspecto administrativo de los recursos humanos, como liquidar sueldos y llevar todas las cuestiones que son importantísimas, ¿no? Son importantísimas. No tiene, por eso no hay que olvidar en quedarse en estas cosas y que las cosas básicas dejen de funcionar, como que se liquiden bien los sueldos. No hay peor cosa más demotivante que una persona encuentre errores en su liquidación de sueldos. Las liquidaciones de sueldos tienen que ser perfectas. No tiene que haber errores, porque no hay cosa más desmotivante para una persona, un trabajador, una trabajadora, que dudar y tener que revisar permanentemente el recibo de sueldo porque se equivocan seguido. Ni que hablar si siempre el error es para abajo. Para arriba nunca te lo van a decir, pero para abajo van a saltar todos. Entonces, no estoy hablando de un aspecto sindical, estoy hablando de las personas directamente que tienen que ir, decir, mirá, lo que pasó, va al jefe, el jefe se tiene que ocupar, y son aspectos realmente que generan ruidos en la organización y obviamente generan ruidos en el ambiente que venimos pensando para, eh, para lograr esa motivación
tan requerida de las personas que se desempeñan en el ámbito de las organizaciones. Y por último, entonces, ya viendo las estrategias de motivación, se centran en el talento, propuestas de valor personalizadas, sí, propuestas de valor personalizadas. Hoy, la administración del talento requieren propuestas de valor personalizadas, no globales. Vos me decís, pero esto es una exageración. No, no es una exageración. No es una exageración. Y vos me podrás decir, bueno, pero si la empresa es demasiado grande, bueno, hoy en los departamentos de las personas se está trabajando con la técnica del Big Data. No lo hemos visto todavía lo que es Big Data, pero es trabajar con gran cantidad de información y trabajar con base de datos y con mucha información para tener respuestas lo más personalizada posible. Respuestas a esos requerimientos que llamábamos, ¿te acordás? Al principio, atención a las personas. Bueno, ya las personas requieren que esa atención sea personalizada. Requerimos, requerimos. Ni que hablar con los planteamientos flexibles. Hoy en día se negocia, con el talento se negocia la manera de trabajar. Yo la verdad que necesito los viernes no venir y todo ese tipo de planteamientos hoy se negocian en las organizaciones y son un factor también que son estrategias para mejorar la motivación. ¿Con quién lo hablas? Con la misma persona que vas. La persona se está sentando a negociar. También hay personas que vienen y dicen, yo no quiero saber nada con trabajar en mi casa. He visto esos casos. No quiero saber nada, quiero venir a trabajar acá. No quiero trabajar en mi casa. Y el desarrollo de las personas como fuente de motivación. Si vos te sentís en un ambiente que te podés desarrollar como persona, como profesional y adquirir conocimientos, ¿se acuerda que en la clase presencial habíamos hablado de la capacidad de empleabilidad, de no perder la capacidad de empleabilidad? Bueno, ahí está en desarrollar a tu propio personal. Si te acordás cuando vimos la clase de cultura, en la cultura, Branson decía, trata tan bien a tu gente como para que se vayan, pero tratarlas aún mejor para que se queden. Entonces, este desarrollo de empleados como fuente de satisfacción laboral tiene que ver con esa frase de Richard Branson. Y con estos temas hemos llegado al final del concepto de motivación. Tienen el apunte para leerlo, no es un concepto difícil, ni mucho menos, pero que engloba casi todo, no casi todo, todos los aspectos que estuvimos viendo desde el principio del curso hasta ahora. La motivación es el resultado de toda esa administración, pasando por el liderazgo y todos esos aspectos, el comportamiento organizacional, el conflicto y todos esos aspectos hacen a la motivación. Así que, bueno, seguramente después de este video, cuando termine de ver este video, nos vamos a ver de manera online eh, y después nos veremos de forma presencial ya directamente el 3 de octubre para rendir el parcial. Cualquier duda, estoy a disposición de ustedes, ya sea por Facebook o por el comentario en YouTube o bien si quieren enviar un mail. En el mail por ahí tarde un poquito más, pero cuente conmigo. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.